Eh, Buen día para todos. Mi nombre es Anderson Estiel Murillo. En esta ocasión les voy a exponer acerca de la seguridad en zonas rurales campesinas de Tolima. Mi nombre es Anderson Estiel Murillo. Esta presentación va dirigida para la materia Herramientas de investigación para el estudio de problemas y conflictos agrarios de Colombia. Está presentado para Laura Camila García, Sebastián Cristian Chumojana. Bueno, el principal tema de investigación se va dirigida en zonas rurales del Tolima, siendo un enfoque respecto a los factores sociales y demográficos que podrían incidir en la protección de la comunidad, los recursos y el desarrollo económico a través del agroecoturismo. Pues acá hay bastantes organizaciones como Tolima Nos Une, Gobernación del Tolima, que buscan esa protección para los líderes y lideresas sociales en cuanto a las medidas urgentes y provisión de protección a quienes se encuentren en inminente riesgo frente a graves vulneraciones de los derechos humanos. Justificación del proyecto. Es importante ya que radica el tema de interconexión de la seguridad en cuanto a desarrollo económico, recursos agropecuarios y arqueológicos de la zona rural del Tolima. Entonces, en la investigación lo que da a conocer son los factores que afectan la seguridad, como es la participación de la mujer rural, las dinámicas económicas, aparte está el tema de seguridad alimentaria y las necesidades de un sistema integral de protección social, con la relación de literatura académica existente sobre entornos rurales del Tolima en una conexión de desarrollo socioeconómico. En cuanto a las herramientas de investigación, se utilizó una encuesta que busca abordar acerca de los temas, los desafíos y el desarrollo de las zonas rurales del Tolima. El cuestionario se basa en unos antecedentes y es centrado en las problemáticas. Permite tener información valiosa. También hay una revisión de literatura donde destaca el crecimiento poblacional, la importancia de incluir grupos vulnerables en próximos estudios e investigaciones y la imposición de ideas occidentales sobre los conocimientos ancestrales. Ha habido un conflicto agrario desde los años 1980, donde hay una dependencia también actualmente tecnológica, corporativa, como un ejemplo es Monsanto, con esto de semillas certificadas, y diferentes organizaciones que buscan monopolizar al campesino, implantarle la necesidad de tener una inversión para empezar a producir, desvalorizando la semilla ancestral, las nuevas formas de agricultura, que lo rescate. También una iniciativa de sistemas forestales que ha sido impactada también por esto del COVID-19, incluyendo los empleos, la baja accesibilidad educativa y cultural, junto con la exclusión de la mujer rural, que son desafíos adicionales que se deben prevenir en un futuro. Entonces, la encuesta busca comprender la percepción de la población frente a estos temas, permitiendo identificar soluciones efectivas para promover un desarrollo sostenible, inclusivo y seguro en la región. En cuanto a las preguntas de investigación, se tiene, ¿qué factores son indispensables en la seguridad en las zonas rurales de Tolima, Colombia? ¿Cómo inciden las prácticas participativas y socioculturales en la seguridad alimentaria y el bienestar en hogares rurales? ¿De qué manera inciden las prácticas participativas y socioculturales en la seguridad alimentaria y el bienestar de los hogares rurales? ¿Cómo es la permanencia de la inseguridad alimentaria en las familias rurales y cómo se reparte? ¿Puede un sistema integral de protección social ayudar a la seguridad en áreas como la educación, salud y el empleo en las zonas rurales? En cuanto al objetivo general, se tiene que evaluar la incidencia en la seguridad de las zonas rurales del Tolima y proponer opciones efectivas para la finalidad de proteger opciones efectivas para proteger la comunidad y sus recursos. En cuanto a los objetivos específicos, es evaluar la incidencia de las prácticas participativas y socioculturales en la seguridad alimentaria y el bienestar de los hogares rurales. También busca establecer permanencia y distribución de la seguridad alimentaria en familias rurales, promover recomendaciones para implementar un sistema integral de protección social en zonas rurales. En cuanto al enfoque metodológico, utilizaron dos, cuantitativo y cualitativo.
donde el cualitativo busca descubrir ideas con objetivos generales de la investigación a través de la observación, e interpretación, sin estructura rigurosa, resultados objetivos, pequeñas muestras de ambientes naturales. También está el cuantitativo, ya que es una encuesta donde busca probar hipótesis de preguntas específicas de investigación, medir y probar, categorías y respuestas estructuradas, resultados objetivos, muestras amplias en cuanto a producir generalizados y válidos. Se utilizaron diferentes herramientas como formularios Google de análisis estadísticos que nos da esta herramienta, fuentes de información de datos demográficos, según la literatura, testimonio de comunidades, conflictos sabidos según los libros, la literatura y estudios previos. La población objetivo son las personas rurales del Tolima, siguiendo el orden cronológico, incluye la recopilación de datos y análisis de presentación de hallazgos. Bueno, acá se utilizó la encuesta donde se ha de conocer que la importancia es que es un cuestionario, un instrumento de aplicación, donde se debe objetar la identificación en torno al instrumento y no el componente estructural del mismo, que despliega las preguntas, siendo una serie de preguntas basadas en componentes estructurales primarios que recopila información teniendo antecedentes del estudio. Entonces acá siempre va con un error, personas dispuestas a participar como no en la encuesta y de acuerdo a lo que se vaya dando. También está la reseña de la literatura, donde se da un estudio de la ANE que en el año 1985 la población rural en cabecera municipal dio 7.046 con un centro poblado y desarrollo rural de 19.724 con una población rural de 26.770. Este fue creciendo para el año 2020 en una población de cabecera municipal de 7.772 con una población de poblados y rural disperso de 22.393 y una población total de 30.165, como muestra la presente tabla. En cuanto a la parte sociocultural, es indispensable empezar a agruparse para generar cambios sociales, especialmente entre los indígenas, los campesinos que tienen conocimientos ancestrales, culturales, y a partir de ello generar políticas socioculturales que hace que genere una participación y confianza para integrar diferentes individuos a una comunidad, compartir las vivencias. Normalmente el campesino, el indígena tienen un conocimiento muy valioso en la parte de asociación de cultivos, diferentes cosas y diferentes percepciones, cómo hacer los residuos orgánicos en la finca, es indispensable. Hay una cohesión e inclusión social donde varios autores perciben la cultura de manera estable y objetiva en un lugar determinado, genera consenso enmascarado, grupos excluidos, reduciendo problemas negociables entre partes. Esta cita lo menciona Pinilla y Loaiza, me parece indispensable empezar esta inclusión. En cuanto a los conflictos aliados agrarios en el Tolima, o sea, en el sur, en donde hay comunidades indígenas que tienen conocimiento ancestral. Un ejemplo son los Pijao, que es como una de las culturas más visitadas y todo esto, donde acá hay dos problemas históricos entre la tierra comunal de las comunidades indígenas según López en el 2022, contra la propiedad privada y la imposición histórica de una cosmovisión occidental sobre una no occidental a través de discursos de civilización con la finalidad de expropiar las tierras y reducir las comunidades indígenas y su mundo. Otro factor que visitan muchísimo en textos y todo esto es empezar a incentivar sistemas de agricultura que incluyan las coberturas vegetales. Entre los principales están sistemas forestales, agrosilvícolas y silvopastoriles. Tal como lo dice el autor Arcón, incrementa la rigurosidad del terreno, se controlan las corrientes mediante zanjas de laderas, realizar un contorno utilizando franjas de ladera, realizar pinchos de contorno, utilizar franjas de vegetación densa.
que ahorita la sequía que está ocurriendo en el Tolima, pues es complicado, ahorita es indispensable para que no se escapen los nutrientes ni nada de eso. Empezar a generar coberturas vegetales y empezar con el gobierno incentivar estas iniciativas en cuanto a invertir en proyectos que permitan generar este impacto. También otro que afectó muchísimo es la parte de acceso a los empleos, donde ya Quintero Rivera en el 2020 contempla que la mayor tasa de desempleo para el 2020 se da en el Tolima fue del 27,17% en el trimestre de diciembre del 2020 a febrero del 2021 en la ciudad de Ibagué, capital del departamento, con una mayor cantidad de desempleo en el país del 21,5%, donde caía la producción del interno bruto, que disminuyó 5,6%, mientras que la participación nacional fue de 39,93%. En cuanto a la educación, según Vera Rodríguez y Moreno Romero, en el Tolima, o sea, la situación preocupante que la edad escolar está entre 5 a 14 años, tiene una accesibilidad muy baja. Los centros educativos oficiales y privados que ofrecen niveles de educación básica y primaria, secundaria en Ibagué, esto muestra una déficit de atención en un servicio de carácter obligatorio que está vulnerando los derechos humanos en el Tolima. Otro factor lo va a conocer el autor Arias y León en cuanto a la mujer rural, en cuanto a su rol en ser garante de seguridad alimentaria y el bienestar de su hogar. También la influencia dinámica económica de la región en cuanto a dinamismo económico para la región y preservar el territorio, donde el autor da a conocer que la mujer rural tiene unos roles importantes, pero no se ha estudiado o no se le ha dado como esas oportunidades aún en dinámicas sociales para preservar el territorio. En cuanto a las prácticas participativas, como menciona el autor Arias y León, hay, hay una clasificación social en los siguientes aspectos. Da a conocer que las prácticas participativas y socioculturales en dichos colectivos da una influencia alimentaria y el bienestar de su hogar para para dinámicas económicas de la región y preservar el entorno. También cita que la prevalencia de la inseguridad en las familias fue de 42,7% distribuida en leve, 27,9%, moderada 11,9% y severa del 3%, que infiere menos de la mitad de la población del país que está padeciendo de hambre. En cuanto al sistema integral, alguien que habla de estos detalles es Bernal, donde es un campo económico y social requiere instituir un sistema integral de protección y seguridad como una estrategia, comprendiendo la lucha de la pobreza, la promoción del crecimiento y la inclusión social, siendo uno de los importantes recursos públicos que garantía la satisfacción a propósitos básicos a campos de la educación, seguridad, pensión, alimentación que hace frente a los indígenas, junto contra la del desempleo. Entonces, en los resultados se realizó una encuesta por formularios. Se realizó con el apoyo del SENA, Centro Agropecuario La Granja, Esmeralda, Tolima. Se logró un número de 15 personas. Eh, Ahorita visitamos el respectivo link. En cuanto al tema de seguridad, va muy de la mano con factores sociales y demográficos en el Tolima, donde campos como la educación, salud, seguridad, pensional e inclusión, la alimentación para indígenas contra el desempleo solicita un marco de lucha contra la escasez, que se promueva una promoción de crecimiento con inclusión social que se encargue de satisfacer los propósitos básicos frente al desempleo en Colombia. Otro aspecto importante, bueno, que decían las respuestas y eso, es que la accesibilidad de los empleos fue afectada en gran medida por el COVID, aún se está en recuperación económica, sin contar los problemas ambientales que son necesarios fortalecer en el sistema forestal en las zonas del Tolima, que aún falta impulsar estos proyectos para contribuir a este propósito, una inversión por parte del Estado de gente que quiera tener esta iniciativa y se muestre con resultados que lo está
estableciendo. También es importante implementar políticas públicas, incentivar proyectos financiados en la zona del Tolima que motive a las personas en apropiarse por el territorio e incentive a la recuperación de tierras fértiles. Sea recompensada que no se centre solo en una agricultura extractivista, de ganado, teniendo impacto ambiental y especialmente en los jóvenes y que involucre a la mujer rural. Acá están las respectivas bibliografías. Acá comparto la respectiva encuesta de investigación. Entonces acá está el nombre, la edad, cómo ha afectado la pérdida de empleo debido a la pandemia del COVID. Se tuvo las 15 respuestas, acá las podemos contemplar, donde la mayor participación se dio entre la franja de 41 a 60 años, con 46,7%. ¿Cómo ha afectado la pérdida del empleo debido a la pandemia del COVID? La comunidad rural, donde el 80%, o sea, 12, dice que aumentó la inseguridad. ¿En qué medida creo que la integración del sistema forestal puede contribuir al desarrollo económico? Donde el 53,3% respondió que moderadamente contribuye, con una alta contribución del 33,3% de participación. La tercera pregunta, ¿cómo percibe el papel de la mujer rural en la generación de empleo y desarrollo de las comunidades? Entonces, muchas personas respondieron muy importante, con 46,7%, importante de 33,3%. La pregunta, ¿ha experimentado su familia la inseguridad en los últimos 12 meses y cómo ha afectado la pandemia? Entonces, el 53,3% respondió que se aumentó la inseguridad alimentaria y el 26,7% respondió que sí impactó. Otra pregunta, ¿considera que el sistema de protección social debería incluir medidas específicas para la preservación de recursos arqueológicos? Del 86,7% respondió que sí. ¿Cómo podría el acceso al empleo digno contribuir al desarrollo sostenible en una comunidad rural? Donde el 53,3% estuvieron de acuerdo que era indispensable divulgar todos estos temas, el desarrollo sostenible. Y última pregunta, ¿cree que la implementación de las medidas de seguridad en relación con el sistema forestal y recursos arqueológicos contribuirá a un futuro más seguro y propenso a las comunidades? Donde el 86,7% respondió que sí es indispensable. Y acá están las respectivas participaciones de cada integrante, donde en las conclusiones ya se compartió de qué trataba todo esto. Muchísimas gracias a todos por su atención. Les habló Anderson Murillo, les deseo un excelente día. Gracias.